Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 2 de julio del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana, y como siempre un placer estar junto a ti en esta emisión del noticiero del mediodía. Saludos, amigos. Comencemos ya con los titulares de esta jornada. Insta gobierno cubano a todos los territorios del país a poner en marcha planes contra desastres ante la cercanía del huracán Elsa con extremo cuidado por la COVID-19. Registra Cuba las cifras más altas en indicadores de casos diarios de COVID-19. Autoridades sanitarias lamentan el fallecimiento de 20 personas. Denuncia Nicolás Maduro al Comando Sur de Estados Unidos y a la CIA por armar un plan contra Venezuela. Comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, instó hoy a implementar los planes de reducción de desastres ante la cercanía del huracán Elsa, sin descuidar los protocolos por la COVID-19. Díaz-Canel informó en su cuenta en Twitter acerca de las orientaciones dadas a las autoridades de las provincias que podrían ser afectadas por el evento meteorológico, según los modelos de pronósticos, y reiteró el llamado a mantener la disciplina para no lamentar la pérdida de vidas humanas. Observaciones de superficie en Barbados indicaron este viernes que los vientos máximos sostenidos de Elsa alcanzaron cerca de 120 kilómetros por hora y se convirtió en huracán, como refirió un aviso emitido por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Y a propósito de esta información, el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el Enfrentamiento y Control de la COVID-19 en Cuba, durante la última jornada hizo un análisis detallado del panorama epidemiológico del país y de las acciones a tomar ante la proximidad del huracán Elsa. En el encuentro de este jueves, presidido por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz informó acerca de las medidas a adoptar a partir de la situación meteorológica actual. Se emiten las indicaciones siguientes: puntualizar y actualizar los planes previstos para estas situaciones, elaborar las propuestas de evacuación de la población teniendo en cuenta la particularidad de la situación epidemiológica que estamos enfrentando a fin de evitar grandes concentraciones de personas. Debe preverse que en la medida en que se emitan los partes actualizados sobre la evolución de Elsa, pudieran generarse una autoevacuación de la población, proceso este que hay que tener en cuenta y organizarlo. Se deben evacuar los recursos materiales a lugares seguros, en especial los alimentos. Se deben actualizar los inventarios de alimentos, adelantar lo que sea posible de la canasta básica, inmovilizar la venta de materiales de la construcción y elaborar de inmediato un inventario para saber los recursos que disponemos, tener diagnosticado y preparado todo lo concerniente al sistema energético nacional, buscando la mayor vitalidad del sistema y estableciendo las prioridades como, por ejemplo, todas las instalaciones que estén ofreciendo servicios de salud a partir del enfrentamiento a la COVID, los centros vitales para la economía y los servicios. Tener listas las brigadas para enfrentar las averías eléctricas, prever las reservas e inventarios de combustibles que pudieran estar disponibles, evaluar de conjunto con el turismo el tratamiento a dar a las reservaciones, no favoreciendo las mismas para esta fecha, paralizar por estos días las ventas de nuevas reservaciones turísticas, actualizar la situación de cada embalse y prever las medidas que correspondan a partir del incremento de las lluvias, prever las brigadas que enfrentarán averías en las conductoras y fuentes alternativas para garantizar el bombeo de agua, tomar las medidas correspondientes con la evacuación de las embarcaciones según sea el pronóstico, incluir a los pescadores que se encuentren en alta mar para que regresen y se protejan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Centro Nacional de Pronósticos de Cuba continúa emitiendo avisos de ciclón tropical sobre el ahora huracán Elsa, que ha continuado durante la mañana azotando el grupo sur de las Antillas Menores. Fíjense cómo el centro cruza Barbados, donde se registraron sostenidos hasta 120 kilómetros por hora. Por eso alcanzó la categoría 1 de huracán y continúa con un rumbo próximo al oeste-noroeste a 46 kilómetros por hora. Los modelos para las próximas 12 y 48 horas mantienen la coincidencia del tránsito del sistema sobre el Caribe Oriental este viernes. El sábado lo llevaría a cruzar por el sur de la Española. Aquí la interacción con tierra pudiera debilitar algo el sistema, pero todavía lo dan con categoría de huracán al sur de la Española y debilitándose gradualmente al acercarse a Cuba el domingo en la mañana. Así que, mis amigos, los efectos sobre el oriente del país comenzarían en horas de la noche del sábado. Incremento de la nubosidad, la fuerza de los vientos y lo más importante, las lluvias que pudieran ser fuertes e intensas con totales interesantes en una zona donde ya ha llovido bastante. Por eso hay que estar atentos a la evolución de las lluvias del sistema y a la evolución también y trayectoria del huracán Elsa, porque la incertidumbre en los modelos mantiene la trayectoria directamente al oriente del país. Pudiera ser un poco más hacia el este o hacia el oeste sobre la provincia de Granma, y después todo el país quedaría afectado por este organismo tropical que, les repito, lo más importante hoy serían el incremento de los nublados y las lluvias que pudieran ser intensas y fuertes en zonas montañosas y de mal drenaje, pudieran traer inundación súbita. Así que hay que mantenerse informados y preparados a hacer todo lo que se pueda hacer hoy, porque ya desde la noche del sábado pudiéramos tener la afectación en el oriente del país de este huracán categoría 1 Elsa. En cuanto a Cuba, bueno, se han mantenido los nublados o una disminución gradual de los nublados y las lluvias en todo lo que es el occidente y el centro. Se mantiene alguna probabilidad de lluvia, sin embargo, para hoy en zonas del sur de casi todo el oriente del país. Algunos nublados con lluvias han estado afectando la región oriental, pero los acumulados ahora son poco significativos. En el pronóstico para hoy, entonces, se mantendrá el cielo parcialmente nublado. Llegará nublado principalmente en localidades del sur del occidente, la isla de la Juventud, el centro del territorio nacional, y hacia el oriente pudiéramos tener algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas hasta el anochecer. Ya propiamente en la noche, disminución gradual de la nubosidad en zonas del norte occidental. Se mantiene algún nublado parcial en la isla de la Juventud. Sur del centro pudiera tener alguna lluvia todavía en horas de la noche, pero una disminución gradual para el oriente del país. Temperaturas máximas hoy con valores desde 32 y hasta 34 grados Celsius en la mitad occidental, superiores en algunas localidades costeras y de la parte oriental, donde puede llegar hasta 34 grados en Granma. En la noche, las temperaturas en el entorno de 25-26 grados Celsius en la región occidental y superiores en alguna localidad costera o de la parte oriental, donde también puede llegar hasta 26 grados, fíjense, en Santiago de Cuba y Holguín. Los vientos variables débiles en todo el territorio nacional, y en el mar todavía vamos a tener poco oleaje en todos los litorales, excepto en el litoral norte, central y occidental, donde la mar estará tranquila. En resumen, mis amigos, hay que prestar atención a la evolución y futura trayectoria de Elsa, un huracán categoría 1 que se aproxima al Caribe Oriental, se adentra en el Caribe Oriental y el domingo en la mañana pudiera comenzar a afectar el oriente del territorio nacional. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy 3.308 nuevos casos positivos a la COVID-19 y 20 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. En ambos casos, las mayores cifras reportadas en un día desde el inicio de la pandemia. En este momento, Diana, permanecen ingresadas con el virus 17.434 personas. De ellas, 196 se atienden en las terapias intensivas del país. La provincia de Matanzas presenta una situación bien preocupante, con elevadas cifras de contagios que superan los 900 casos en esta jornada.
El experto recordó la elevada propagación de la COVID-19 que caracteriza el escenario epidemiológico actual en un día donde las cifras de contagios, decesos, casos autóctonos, enfermos ingresados, menores de edad con el virus y demás indicadores presentan las cifras más elevadas desde el inicio de la pandemia, ratificando que con respecto al virus la situación es desfavorable. Y una vez más reiteramos las características de la evolución que está teniendo la enfermedad, del riesgo que estamos corriendo las personas que en un momento determinado no cumplimos con las medidas de protección, ya en estos momentos negligentemente, ya no se puede hablar de otra manera, y que denota que todavía nuestra población o una parte de nuestra población no tiene conciencia del momento que se está viviendo. Resulta preocupante que en los últimos 5 días el número de pacientes menores de edad supera los 400 casos de contagios, por lo que los especialistas reiteran la necesidad de ser responsables y ocuparse, pues resulta muy elevado el riesgo que corren los pacientes de este grupo etario. De 20 años, elevada cifra, 590, el 17,8% de todos los diagnosticados ayer en nuestro país. Lo que es más significativo es que 535 niños, lactantes, jóvenes, pues fueron diagnosticados en el día de ayer. Estamos hablando de 18 años y menos de edad. Tenemos que decir que además ya se acumulan 27.325 pacientes diagnosticados en este grupo de edad. Larga es la lista de pacientes con la COVID-19 registrados en estos 2 días del mes de julio. Tristes noticias para las familias que viven la tensión de tener un positivo entre ellos y peor aún, el dolor de perder a un ser querido. Fuertes motivos para reflexionar e incorporar con más fuerzas en nuestro actuar cotidiano las medidas de protección claves para frenar el contagio y propagación de la COVID-19. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al primer ministro Manuel Marrero Cruz, presidió el recorrido del Grupo Temporal de Trabajo por las provincias de Pinar del Río y Matanzas para analizar en profundidad la situación epidemiológica de esos territorios. Los detalles los tiene el periodista Héctor Martínez. Sí, muy buenas tardes. A no permitir ningún incumplimiento de los planes de medidas adoptados para el combate a la COVID-19, llamó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en Pinar del Río, primer punto de un recorrido por diferentes provincias para evaluar su situación epidemiológica en momentos en que el país vive el momento más complejo en el enfrentamiento a la enfermedad, a lo que se suma la posible afectación que en los próximos días podría ocasionar al territorio nacional el ya huracán Elsa. El mandatario insistió en lo crucial de garantizar el aislamiento social y el distanciamiento físico para enfrentar con éxito la epidemia, ello de conjunto con el resto de las medidas higiénico-sanitarias y la continuación de la intervención con nuestros candidatos vacunales. Para alcanzar ese propósito, consideró indispensable trabajar para acercar el comercio, los trámites y los servicios a la población, en particular a los sectores más vulnerables. Miguel Díaz-Canel llamó a arreciar la calidad de la pesquisa para detectar y aislar oportunamente los casos positivos, los sospechosos y en la medida de lo posible los contactos. También a garantizar la calidad de la atención y el funcionamiento de hospitales y centros de aislamiento y estar al tanto de las capacidades en las unidades de cuidados intensivos. El presidente cubano instó a mantener en todo momento la comunicación con la población y a tener muy en cuenta sus opiniones y criterios. En la reunión, el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, quien encabeza el grupo de trabajo que acompaña a las autoridades pinareñas en el combate al nuevo coronavirus, realizó una evaluación del cumplimiento del plan de medidas adoptadas por la provincia, sus aciertos e insuficiencias, así como de las acciones que se acometen para lograr su implementación. El primer ministro Manuel Marrero Cruz consideró que las medidas adoptadas en Pinar del Río durante el enfrentamiento a la epidemia han sido insuficientes hasta el momento y llamó a trabajar distinto, con proactividad, rigor y eficiencia, desterrando la rutina y el formalismo y evitando las improvisaciones. Para ello es necesario descentralizar las funciones y lograr que los municipios alcancen un buen nivel de enfrentamiento propio. El presidente y el primer ministro
Encabezaron también la reunión de análisis en Matanzas, territorio que hoy muestra la situación epidemiológica más compleja del país y que al cierre del jueves reportó la elevada cifra de 916 nuevos casos positivos a la COVID-19. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muchísimas gracias, Héctor, por estas precisiones. Y precisamente un equipo del Grupo Temporal de Trabajo Nacional para el Enfrentamiento a la COVID-19, guiado por el miembro del Secretariado y jefe del Departamento Económico del Comité Central del Partido, Joel Queipo Ruiz, y el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, analizó la compleja situación epidemiológica que atraviesa hoy la provincia de Matanzas, así como los preparativos ante la proximidad del huracán Elsa. En la provincia de Matanzas continúa en ascenso el número de casos positivos a la COVID-19, así lo constató un equipo del Grupo Temporal de Trabajo Nacional, encabezado por el miembro del Secretariado y jefe del Departamento Económico del Comité Central del Partido, Joel Queipo Ruiz, y el viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca. Más de 4.000 pacientes se encuentran activos con el virus SARS-CoV-2 en la provincia. Las autoridades remarcaron que existen deficiencias en el ingreso de todos los confirmados en el día. Queipo Ruiz insistió en la necesidad de revertir este indicador para iniciar cuanto antes el tratamiento y evitar complicaciones de salud en los enfermos. Tapia Fonseca llamó a mejorar la atención a los contactos de casos positivos que permanecen en vigilancia en sus hogares. El viceprimer ministro orientó a mantener un seguimiento estricto a todos los trabajadores vinculados con el turismo, la aduana y el aeropuerto para minimizar los contagios por medio de este personal. En cuanto al fenómeno climatológico Elsa, que se aproxima a territorio nacional, el gobernador de la provincia, Mario Sabines Lorenzo, indicó priorizar la autoevacuación, pues las capacidades están destinadas fundamentalmente al aislamiento de sospechosos y positivos a la COVID-19. El dirigente insistió en la importancia de proteger los alimentos existentes en los almacenes y garantizar reservorios de agua y leña para mantener la vitalidad de los centros destinados a la atención médica. Matanzas, con una compleja situación epidemiológica, también se prepara para los posibles embates del evento meteorológico. Ania Díaz Báez, Sistema Informativo. A continuación damos lectura a la nota informativa número 1 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre el huracán Elsa, con fecha de hoy 2 de julio de 2021 a las 13 horas. De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, la tormenta tropical Elsa se convirtió en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y continúa acercándose al arco de las Antillas Menores. Las condiciones ambientales continúan siendo favorables para que este organismo gane algo más en organización e intensidad. Teniendo en cuenta que en las próximas 12 a 24 horas este sistema continuará con similar rumbo y velocidad de traslación, se decidió establecer la fase informativa a partir de las 13 horas para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila. El resto de las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud deben mantenerse atentas a la evolución de este organismo ciclónico. Se orienta a la población mantenerse actualizada con las informaciones del Instituto de Meteorología y la Defensa Civil a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales y cumplir disciplinadamente con las indicaciones impartidas por el primer ministro de la República de Cuba. Informa Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Buenas tardes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, el director de la CIA, William Burns, de estar forjando un plan contra Venezuela con el beneplácito de los gobiernos de Brasil y sobre todo de Colombia. Anda el comandante del Comando Sur y el jefe de la CIA rondando, dándole vueltas a Venezuela, y son recibidos como héroes en Colombia, en Brasil, para hacer planes contra ustedes, muchachos. Alerta Venezuela, alerta toda la patria, y estemos siempre prestos y preparados para responder contundentemente cualquier plan de agresión o desestabilización contra Venezuela.
Vamos a Perú, donde el virtual presidente electo Pedro Castillo anunció que al asumir el cargo dentro de 26 días, planteará al Parlamento la convocatoria a una asamblea constituyente para reemplazar a la Carta Magna neoliberal vigente. El ganador del balotaje del pasado 6 de junio último expresó que el 28 de julio, iniciando el mensaje a la nación, va a poner frente al Congreso el primer pedido del pueblo, que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar la primera constitución del pueblo. En una reunión anoche con dirigentes sindicales que saludaron con júbilo sus palabras, argumentó que la Carta Fundamental vigente es un impedimento para la pronta solución de los problemas nacionales. Por cierto, Keiko Fujimori envió una delegación a Washington, pero no logró que la reciba Luis Almagro en la OEA. Solamente esa pincelada. Vamos al Caribe. Tras conocerse el cambio de categoría de la tormenta tropical Elsa a huracán, las islas de Barbados, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas ordenaron hoy el cierre de servicios no esenciales. Hace solo unos minutos se conoció que Elsa provocó cortes de energía, arrancó techos de casas, derribó árboles y provocó inundaciones en varias áreas de Barbados. El ministro de Asuntos Internos e Información y Asuntos Políticos, Wilfred Abrahams, instó a la población a refugiarse y a abandonar sus hogares únicamente si las estructuras resultaban dañadas. Por su parte, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, advirtió que ese nivel de viento sostenido, hablamos de más de 120 kilómetros por hora, es capaz de derribar edificios y causar mucho daño. Según los pronósticos, se acercará este fin de semana Elsa se acercará este fin de semana a Haití, República Dominicana, Jamaica y Cuba, donde se mantiene la vigilancia, mientras en Trinidad y Tobago ya se reportan inundaciones. Avanzamos con más. Tropas estadounidenses y de sus aliados abandonaron el aeródromo de Bagram, al este de Afganistán, confirmaron hoy fuentes oficiales. La base aérea de Bagram, la más grande del país asiático, sirvió como eje de las operaciones estadounidenses en la guerra contra los talibanes y sus colaboradores de Al-Qaeda, iniciada en 2001, tras los ataques del 11 de septiembre de ese año. El portavoz del movimiento rebelde, Subihulat Mujahid, indicó que apoyaban la última fase de la retirada de las tropas extranjeras, que allanará el camino para que los afganos decidan por fin sobre su futuro. Y en Canadá, miles de personas expresaron su rechazo al genocidio de niños indígenas en escuelas especiales en ese país, mientras crecen las demandas de justicia, comenta hoy la televisora CBS News. Los medios del país revelaron que los sufrimientos de los indígenas en Estados Unidos y en Canadá es probablemente solo la punta del iceberg. Veamos de qué se trata este oscuro pasado. Recientemente se hallaron 751 pequeñas tumbas sin marcar, cerca de una antigua escuela residencial indígena en la provincia de Saskatchewan. Esto a unas semanas de que se encontraran los restos de 215 menores, próximos a otra escuela en la ciudad de Kamloops, en Columbia Británica. Estos acontecimientos revelan un oscuro pasaje en la historia de Canadá: la desaparición de miles de niños y niñas indígenas en escuelas residenciales por todo el país. Estas escuelas para menores indígenas empezaron a funcionar en 1870. Más de 130 internados se ubicaron por todo el territorio, que eran administrados por la iglesia y financiados por el gobierno. Se estima que alrededor de 150,000 niños de comunidades metis e inuit fueron internados en estos lugares, a menudo contra la voluntad de sus familias. Hasta aquí esta breve mirada por el mundo. Continúen ahora con otras informaciones.
Continuamos con temas del acontecer nacional. Por problemas de funcionamiento, la unidad 2 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton, en el Holguinero, municipio de Mayarí, salió de servicio días atrás. Hoy se encuentra sincronizada al sistema eléctrico nacional con una generación inicial de más de 160 megawatts. De igual forma, se avanza en la puesta en marcha de la unidad número 1, luego de una inversión capital. Tras varias jornadas de mantenimiento, sincronizó al sistema eléctrico nacional el bloque número 2 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton, planta de mayor capacidad de generación instalada en el país. En estos momentos asume la carga progresivamente y se estima aporte más de 160 megawatts. Osmel Maturel Reyes, director general de la termoeléctrica, puntualizó que más adelante se realizarán otras acciones de mantenimiento previstas en el año para recuperar gradualmente los 220 megawatts de potencia de esa unidad. Por otra parte, informó que el bloque número 1 tributará cerca de 260 megawatts en los próximos días, una vez concluyan las acciones de mantenimiento capital, cuyo costo supera los 186 millones de pesos. El ingenio de los trabajadores hace posible y hoy se garantiza electricidad para el horario pico en la nación. La salida de cualquiera de las unidades del país afecta al sistema eléctrico nacional y sobrecarga las plantas que se mantienen activas. Por eso, cuando existe déficit de generación, resulta necesario llegar a pagar para mantener los parámetros fundamentales de la corriente eléctrica en el sistema, como la frecuencia, el voltaje y la potencia. Desde Holguín, Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa Aguas de La Habana labora en la instalación de macromedidores en la fuente de abasto Ariguanabo, en la provincia de Artemisa, la cual está encargada de entregar el agua a los municipios capitalinos de Playa, La Lisa y Marianao. De los 14 pozos existentes en Ariguanabo, 5 ya cuentan con los macromedidores, 3 quedarán instalados en las próximas horas, mientras que al finalizar el actual mes de julio, debe completarse el 100% de la inversión. Para los especialistas, los nuevos equipos permiten balancear la cuenca y tener una mayor seguridad a la hora de distribución. Esta información es vital para actividades tales como la operación de los sistemas de abasto, el mantenimiento de los mismos, los trabajos de diseño y en actividades como el planeamiento de la gestión de la demanda futura. En el caso particular del metraje, de cara a las personas naturales y las personas jurídicas, es una herramienta que induce al ahorro. Y de cara a los gestores de agua como nosotros, conocer con precisión cuánta agua estás extrayendo y cuánta agua le estás entregando a la población. Ramos Joseph indicó que las labores que comenzaron este jueves también se suma la supresión de salideros de la conductora, que redundará en mejor servicio a los pobladores de los territorios habaneros que se benefician de esa fuente artemiseña. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Centro de Inmunología Molecular en su cuenta oficial de Twitter informó que hoy desarrollan la 5ª jornada virtual de nefrología, dedicada al aniversario 25 del inicio del uso de eritropoyetina humana recombinante en pacientes con enfermedades crónicas renales. La refinería de azúcar de Camagüey estabilizó el procesamiento del crudo tras varios días de interrupción y ahora trabaja por garantizar su producción destinada a la canasta familiar de la región centro-oriental de Cuba. La industria cumplió la entrega de azúcar para la citada zona de la nación antillana correspondiente al actual mes. Se informó además que tras su reinicio mantienen un ritmo productivo de unas 200 toneladas diarias, cifra inferior a lo normal, pues una de las 5 centrífugas presenta problemas que están siendo atendidos y en caso de no conseguir una pronta solución, prevén instalar una del cercano Central Argentina. La empresa de Aguas de La Habana informa a la población residente en los municipios del sur de la ciudad que desde las 10 de la noche de este jueves están interrumpidos los bombeos de las fuentes de abasto Paso Seco, Julio Trigo y El Roble debido a la falta de electricidad. Una vez repuesto el suministro eléctrico a esas fuentes, se restablecerá el servicio de agua paulatinamente en sus horarios normales. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Este 2 de julio se conmemora el aniversario 175 del natalicio del mayor general Serafín Sánchez Valdivia, uno de los más destacados luchadores de nuestras gestas independentistas. Las páginas institucionales del sector de la cultura en Santi Spíritus transmitieron vía online las principales actividades en su homenaje. Un canto a Serafín Sánchez despertó al mundo en el aniversario 175 del natalicio del mayor general. En la casa que lo vio nacer el 2 de julio de 1846, se reconoció la impronta de uno de los héroes imprescindibles de la patria. Serafín Sánchez fue el segundo hijo de 22 hermanos, muchos de los cuales también estuvieron en la manigua para luchar por Cuba y alcanzaron altos grados militares. El Museo Casa Natal de Serafín Sánchez promovió una jornada de homenaje a través de las plataformas digitales. Páginas del sector de la cultura evocaron al Mambí que combatió en las 3 guerras de independencia, al entrañable amigo de José Martí y al hombre de probada honestidad que mereció el cargo de Inspector General del Ejército. Destacados investigadores espirituanos compartieron facetas de la vida de Serafín Sánchez. Desde cualquier lugar del mundo, a través de internet, un clic puede llevar al camino que narra la historia del Mambí, que no se detuvo ni ante la muerte. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. A un día para el debut de Cuba contra Guayana Francesa en las preliminares de la Copa Oro de Fútbol, la selección nacional aún no tiene el visado para asistir al torneo que se disputa en Estados Unidos. El equipo se mantiene entrenando en Nicaragua, donde se realizan los trámites, y ante esta situación conversamos vía telefónica con Oliet Rodríguez, comisionado nacional de fútbol. Buenas tardes, Oliet. Sí, buenas tardes, Andy. Bueno, un placer para nosotros comunicarnos con Cuba y poderle informar que, como es conocido, la delegación aún se encuentra en Nicaragua, esperando el visado para participar en la Copa de Oro, la cual no ha sido otorgada hasta el momento. Pero el equipo se encuentra con buen estado de ánimo, centrado en su objetivo, que es el partido del día 3, jugar con ellos, con Guyana Francesa, y lograr un resultado positivo para el pueblo cubano. No hemos dudado en ningún momento de ese objetivo, al contrario, todos los muchachos se encuentran muy optimistas, trabajando, y gracias al apoyo también de la Federación de Nicaragua, que muy amablemente nos ha apoyado en todo momento, haciendo entrenamientos nocturnos, tratando de simular el escenario que nos vamos a encontrar allá en la competición, y por tanto consideramos que tenemos opciones de clasificar pese a las dificultades que hemos tenido para acceder al evento. Un saludo para el pueblo cubano de parte de la Delegación de Fútbol de Cuba, que en composición completa aspira a llegar a la competición y poder realizar un papel digno en ese evento. Muchas gracias por comunicarte con nosotros, Oliet, y esperemos que todo se resuelva, porque la afición tiene cifradas muchas esperanzas y mucha ilusión por ver a Cuba en este torneo. Vamos con otras notas. El largo camino del baloncesto masculino cubano para regresar a una Copa del Mundo inicia esta tarde, cuando enfrenta a Bahamas en el preclasificatorio de las Américas de FIBA en El Salvador. En el inicio del Grupo A, la selección nacional saldrá a la duela para enfrentar al conjunto bahamés, con una nómina formada solo por 9 jugadores y liderada por los internacionales con experiencia en Europa y de gran rendimiento, Jaciel Rivero desde el San Pablo Burgos y Karel Guzmán del Club Napoca. Cuba busca avanzar en un grupo que también conforman los locales salvadoreños y Costa Rica. Del béisbol, el equipo cubano cierra hoy contra Perú la fase clasificatoria de la Copa del Caribe y busca mantener su invicto antes de la final de este sábado. Y continuamos con más. El equipo juvenil cubano de balonmano abrió con victoria de 36-30 ante República Dominicana en el clasificatorio para los Juegos Panamericanos Juveniles, donde hoy enfrentarán a Puerto Rico. Tras el primer partido, el director técnico Jover Hernández ofreció declaraciones al colega Carlos Durán. Los muchachos se comportaron bastante bien, un poco nervioso durante algunos minutos del partido, donde hubo imprecisiones, pérdidas de balón, situación que costó que el primer tiempo terminara un poco apretado, pero bueno, ya después los muchachos bajaron esa tensión de juego y lograron encaminar el partido. Hay cosas que todavía tenemos que seguir mejorando
Ya después los próximos análisis, viendo los próximos partidos, y haremos nuestros ajustes y en función de tener un mejor desempeño dentro de la cancha. Pero bueno, estamos contentos hoy con la victoria del equipo y pensamos que el objetivo se puede lograr. Tenemos toda la fe y la confianza en el colectivo de los atletas y el colectivo de nosotros los entrenadores. Recuerden que el próximo lunes 5 de julio, si el huracán Elsa lo permite, bueno, regresa a la transmisión de Noveno Inning en el canal de los deportes, el programa deportivo del Canal Caribe, nuestro canal de noticias. Tendremos toda la información deportiva de la jornada, además de análisis. Nuestros especialistas estarán ahí de lunes a viernes, siempre desde las 9 de la noche, por el canal cubano de noticias. Y entre los torneos que le daremos seguimiento está, por supuesto, la Eurocopa, que a esta hora disputa su primer partido de cuartos de final. España se mide a la sorprendente Suiza y el juego marcha 1-1. Se adelantaron los españoles por autogol de Zakaria, pero Shaqiri aprovechó un error de la saga española y empató el partido. Esta tarde, Bélgica se mide a Italia en el duelo más interesante desde las 3, con transmisión en vivo de Tele Rebelde. Y hoy también arrancan los cuartos de final de la Copa América con los duelos Perú-Paraguay y Brasil frente a Chile en un duelo entre los últimos campeones del torneo. Para analizar cómo encara la canariña este partido, contactamos con el colega Joao Suárez. Buenas tardes, Joao. Para todos aquí desde Brasil, estamos para hablar un poco sobre la previa del partido de los cuartos de final Brasil contra Chile. Brasil, que viene siendo un poco criticado por la prensa brasileña, dicen que se habla que es Neymar más 10 jugadores. Esperemos que hoy los demás jugadores consigan acompañar a Neymar. Sobre la probable alineación, tenemos que Ederson debe ser el golero titular, ya que Tite viene intercambiando los jugadores. Más puede ser que sea Alisson, esperemos. Danilo, Thiago Silva, Marquinhos y Renan Lodi, que debe entrar por D'Alessandro, debe ser la saga, la defensa de Brasil. En el medio campo tenemos a Casemiro, Freddy y Everton Ribeiro. Y como atacantes, Gabriel Jesús, Richarlison y Neymar. Esperemos un buen partido para hoy. Un abrazo para todos aquí desde Brasil. Muchas gracias, Joao. Un placer tenerte en nuestro noticiero. Y cierro con los resultados de la séptima etapa del Tour de Francia, donde hoy el esloveno Matej Mohoric se llevó la victoria, mientras que Mathieu van der Poel dio un golpe sobre los favoritos Pogačar, Geraint Thomas y Primož Roglič. Así finalizan los deportes y me despido con una felicitación especial a todos los colegas en el Día Internacional del Periodista Deportivo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andy. También la felicitación para ti en este Día Mundial del Periodista Deportivo, para ti y para todos los colegas de la prensa deportiva cubana. Nosotros avanzamos con otros temas. El Banco de Crédito y Comercio y Cadeca dan los primeros pasos para comercializar tarjetas prepagadas en monedas libremente convertibles. Se trata de un producto destinado a los viajeros que arriben a Cuba y cuyas tarjetas personales no operen por diversas razones en los servicios bancarios de nuestro país. Nuevas tarjetas prepago facilitarán los servicios a los viajeros que arriben a Cuba. El nuevo producto de Bandec que comercializa Cadeca salió a la venta el pasado mes de junio. Las tarjetas prepagadas tienen valores de 200, 500 y $1,000. Los compradores pueden adquirirlas para acceder a cualquier servicio que se oferte en el país a través de POS o terminales de punto de ventas. El cliente no tiene que abrir una cuenta, identificarse y llenar un formulario, es solamente presentando su pasaporte y el contravalor de la tarjeta, es decir, $200, que ahora no estamos aceptando dólares, es decir, sería el contravalor de 200, de 500 o de $1,000, pero en otra moneda libremente convertible, ya sea euro, libras esterlinas, franco suizo, dólares canadienses, las monedas que cotizamos actualmente en Cadeca. La comisión del servicio es de $5 que se descuentan del saldo de la tarjeta durante la activación. Hasta el momento, las tarjetas prepagadas solo se comercializan en los polos turísticos de Varadero y Cayo Coco. Con lo cual, la tarjeta solo sirve para pagar o para extraer efectivo en pesos cubanos desde un cajero automático. Este tipo de tarjeta no admite transferencia de otra tarjeta para ella, ni del exterior, ni por la vía bancaria, por ninguna vía. Solamente es para pagar o
extraer moneda nacional en cajeros automáticos de la red que tiene el país. El presidente de CADECA aseguró que existe disponibilidad de tarjetas prepagadas en los puntos de ventas existentes y que estos deben ampliarse a otras plazas en la medida que incremente la demanda y se desarrollen los sistemas operativos para agilizar la emisión de las mismas. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Avanzamos con otros temas. Guantánamo muestra una cifra elevada con más de 100 pacientes positivos en edad pediátrica en los últimos 15 días. De ahí que el trabajo multidisciplinario en enfoque en brindar una atención priorizada a los pacientes en el Hospital Pediátrico Pedro Agustín Pérez y aumente la profilaxis con padres que evidencian baja percepción del riesgo ante la enfermedad. Es prioridad en Guantánamo la atención a pacientes pediátricos con COVID-19, evidencia en las salas del Hospital Infantil Pedro Agustín Pérez, donde el grupo multidisciplinario garantiza el egreso favorable. Tenemos una alta prevalencia en los últimos 15 días con respecto a los menores de 1 año, o sea, los lactantes. No es frecuente tener niños con comorbilidades que ingresaban en la sala, pero sí se da el caso de algunos niños con asma bronquial, algunos hipertensos, pacientes celíacos, pero generalmente evolucionan satisfactoriamente aquí en estos servicios. 4 centros anexos al hospital acogen a pacientes sospechosos, confirmados, madres e hijos positivos, quienes reciben además atención psicológica especializada. Se hace desde la línea telefónica de la sala. Una vez egresados los pacientes con COVID en su área de salud, también están sujetos a tratamiento porque se le hace una valoración cuando salen del hospital. La situación se complejiza con el índice elevado de neonatos con COVID, derivados de baja percepción de riesgo en los padres y distanciamiento de los nuevos códigos de vida impuestos por el coronavirus. Yo estaba sintomática y no sabía, el niño estaba contagiado y yo también, y el tratamiento es bien fuerte. Hay que cuidar a los niños de todo. En la casa tienen que tener muchas las medidas higiénicas con la familia. Tras el lente, Erika, Leidanis y Samuel dejan sus mensajes. Que se pongan el nasobuco, no vayan para la calle, que se laven las manitos para que no estén ingresados. Yo solo le digo, súbanse el nasobuco, porque entonces se le baja el nasobuco cuando uno corre, como cuando camina, entonces se le baja y ellos no se dan cuenta y la COVID entra por ahí. Guantánamo intensifica el trabajo profiláctico, sin embargo, es responsabilidad de la familia garantizar la vida sana de los hijos. Así niños como Randy podrán sonreír, crecer felices y seguros, protegidos ante la COVID-19 por el buen accionar de sus padres. El camarógrafo Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y mientras esto ocurre en Guantánamo, una comisión nacional integrada por dirigentes del partido, el gobierno y varios organismos trabaja de conjunto con las autoridades de Camagüey para adoptar las medidas necesarias con tal de mitigar los contagios por la COVID-19. Junio se convirtió en el mes de peores resultados en Camagüey frente a la COVID desde que comenzó la pandemia en marzo del pasado año. Así se informó en el Grupo Temporal de Trabajo Provincial, que contó con la presencia de una comisión nacional integrada por dirigentes del partido, gobierno y varios organismos, presidido por Jorge Luis Broche, miembro del secretariado del Comité Central, quienes apoyan al territorio en el combate a tan terrible enfermedad. En el encuentro se recordó que en la etapa mencionada, junio, se reportaron 4.956 casos positivos a razón de 165 diarios, contribuyendo a ello la semana pasada la más crítica de todas, con 1.963 enfermos. A todo esto se une la más lamentable de las cifras, la de fallecidos, que en mayo reflejó el deceso de 25 pacientes y en junio casi el doble, 48. Específicamente, en este segundo día de julio, nada ha cambiado en relación al SARS-CoV-2. Casos confirmados, 358. Fallecidos, 4. De ellos, una embarazada. De igual forma, se conoció que se trabaja intensamente para que queden certificados hoy los 286 puntos vacunales en el programa de intervención sanitaria. Jorge Luis Broche llamó a unar fuerzas en la región, a arreciar las medidas y sus cumplimientos y mostrar más disciplina y responsabilidad para revertir esta dolorosa realidad. En Camagüey, Luis Naranjo,
Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba protege e incentiva la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años de edad. Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en los últimos 15 años el Sistema Cubano de Salud ha trabajado en la creación de bancos de leche humana para impactar en la reducción de la morbilidad y mortalidad neonatales. Así es, y el Banco de Leche Humana del Hospital William Soler, aquí en La Habana, abre nuevas líneas de trabajo e investigación para el uso de la leche materna pasteurizada en los pequeños pacientes con anomalías intestinales quirúrgicas y cardiópatas. La periodista Esther Lilian González fue hasta allí y tiene la historia. Valeria ha cumplido un mes de nacida en la sala de neonatología del Hospital Pediátrico William Soler de La Habana, a causa de una complicación por no mantener la lactancia materna exclusiva. Ya se recupera, alimentándose de los senos de su mamá y con apoyo del nuevo banco de leche humana de la institución. Yo vengo al banco de leche a donar leche para ayudar a otros niños que la necesitan, que están en las terapias, que hay niños que se les mueren las madres y esos niños no tienen y entonces nosotros lo donamos para dárselas. El Banco de Leche Humana del Hospital William Soler entrega desde mayo último leche materna a varias instituciones de la ciudad y por supuesto a su terapia intensiva neonatal caracterizada por la atención a pacientes quirúrgicos por malformaciones congénitas o complicaciones del recién nacido. Disminuyen mucho las complicaciones que pueda tener el niño en su evolución, disminuye la estadía hospitalaria, disminuye también la posibilidad de que haga complicaciones, que caiga la hemoglobina y además de eso, pues favorece también que el niño mejore su estado inmunológico. El Hospital William Soler es un hospital que recibe un grupo de patologías quirúrgicas y no quirúrgicas de todo el país. Aquí estamos hablando de las malformaciones digestivas, fundamentalmente. La leche humana forma parte del tratamiento de la recuperación de estos pacientes con malformaciones cuando se operan. Con anterioridad, se trasladaba la leche materna para estos bebés de otros bancos fuera del hospital, trayendo gastos en su transportación, o se les suministraba leche artificial muy costosa, cuando lo ideal es la leche materna. Felicitar a todas esas madres que de una forma u otra han donado su leche para beneficiar a estos niños. Y lo han hecho de forma altruista, de forma voluntaria. En Cuba existen 14 bancos de leche humana en 13 provincias del país y en el 2020 se atendieron 42.000 madres y cerca de 4.500 niños y niñas se beneficiaron. La donación de la leche materna es un acto de amor, como lo es la propia lactancia, y estas instituciones contribuyen a dar vida y de calidad para quienes más lo merecen. Esther Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Este 1 de julio nació la unidad presupuestada Barrio Chino como una institución que brindará unidad y coherencia en la recuperación y conservación de la zona identificada como Barrio Chino de La Habana. La estructura creada para la rehabilitación de la localidad tendrá a la población chino descendiente y a las sociedades que los representan como base de la actividad sociocultural y económica, pero integrará a su misión el resto de los componentes culturales que hacen de este un espacio sincrético. Con la presencia de una representación de la Embajada de China en Cuba, se conoció que entre las funciones que se propone estarán la promoción del estudio y conservación del patrimonio cultural chino en nuestro país y, por supuesto, mantener el trabajo sociocultural en la comunidad, ampliar su proyección, impulsar, promover y ejecutar proyectos y, muy importante, proyectar, controlar y fiscalizar acciones vinculadas a las nuevas formas de gestión económica que se desarrollen en el territorio para la reparación, restauración y construcción de edificaciones, infraestructura urbana, manejo del suelo, medio ambiente o conservación del conjunto construido.
Del panorama internacional conocimos que la exposición Corresponsales en la Guerra de España está abierta en la ciudad de Burgos. El conflicto ha tenido una repercusión especial desde su inicio hasta hoy y la muestra está organizada por el Instituto Cervantes. Fue el campo de pruebas de la Segunda Guerra Mundial donde se evidenció la amenaza del nazifascismo y se puso de manifiesto la solidaridad de las fuerzas progresistas con la República Española. Combatientes, intelectuales y artistas de diversos países, incluida Cuba, acudieron a brindar apoyo. Los grandes periódicos y revistas del mundo enviaron a sus mejores profesionales para cubrir un enfrentamiento en el que estaba en juego el equilibrio de fuerzas que definiría el siglo XX. La exposición Corresponsales en la Guerra de España muestra carteles, libros y una valiosa documentación que incluye crónicas de Ernest Hemingway y Antoine Saint-Exupéry, entre otros. El Instituto Cubano de la Música y la Agencia Cubana de Rap lamentan el fallecimiento de manera repentina del rapero y productor musical Malcolm Junco Dufay. Malcolm Justicia, como popularmente se le conocía, realizó estudios de música en el Conservatorio Amadeo Roldán. Escritor y músico, director del grupo Onda Libre, se dedicó además al estudio y producción de la música cubana, principalmente el hip hop. Entre sus principales logros se encuentra el premio Cubadisco en diferentes categorías y la publicación del libro Contar el Rap junto a la musicóloga Grisela Hernández, publicado por la editorial del Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Música Cubana. En nombre del Instituto Cubano de la Música y del Ministerio de Cultura, lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. Y la Casa Municipal de Cultura de Santi Spíritus es sometida a un proceso de reparación constructiva. El inmueble del siglo XIX se incluye entre los edificios del centro histórico con notables valores patrimoniales. La Casa Municipal de Cultura de Santi Spíritus cambió su imagen exterior y ahora el ajetreo constructivo es puertas adentro. Los largos meses de la pandemia se emplean en mejorar las condiciones del inmueble. Dada la complejidad de la obra, fue preciso dividir el trabajo por etapas. En un primer momento, jóvenes a quienes la ciudad llamó alpinistas trabajaron en la fachada y dieron color a la antigua casona del siglo XIX. Se logran sustituir los aleros que estaban deplorables, se hacen acciones en la plomería, se intervienen también a manera de extinguir un poco dos panales de abejas que existían en la instalación. Ahora otra brigada de trabajadores por cuenta propia asume la reparación en los interiores. Se va a acometer la mejora de la galería en cuanto a condiciones de iluminación, también las aulas de música, de manera que tengan una mayor independencia auditiva y todo lo que concierne al local de audio, local de los artesanos, de la Brigada José Martí. La Casa Municipal de Cultura de Santi Spíritus está ubicada en el centro histórico de la ciudad. El inmueble de 2 niveles es una joya de la arquitectura local. El portal, rodeado de columnas de capitel toscano, sostiene los arcos de medio punto y al interior los salones marcan la historia del movimiento de aficionados en Santi Spíritus. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Despedimos recordando a Eliseo Diego en el aniversario 101 de su natalicio, poeta de la vida con un magnetismo que desde la humildad ejerce aún encantamiento. Concluyen las culturales, por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Ante la cercanía y futura evolución del huracán Elsa en la provincia de Santi Spíritus, se ajusta un plan de medidas preventivas. Hasta el momento, según los pronósticos meteorológicos, se considera a las lluvias como una de las principales causas de afectaciones en el territorio. En reunión realizada en el gobierno provincial de Santi Spíritus, se analizó el desarrollo y futura evolución del huracán Elsa, el cual, según el último aviso de ciclón tropical, ha ganado en organización e intensidad, con numerosa actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. En el territorio se pone en práctica un plan de medidas ante posibles afectaciones. Hay que hacer la valoración de la autoevacuación. Autoevacuación que es para casas de familia. Y hay que ir ya tocando las puertas, puntualizando para qué lugar usted va, para las rutas de huevo que tenemos que poner.
las personas que no tuvieran ningún tipo de familia. Hay que valorar los centros que hoy tenemos como secundarias básicas que tienen condiciones. Según los pronósticos, el evento meteorológico debe estar moviéndose el lunes por un punto cercano a la costa sur de la provincia. A miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en Santi Espíritus, David Pérez Martín, hizo un llamado a mantener una estrecha vigilancia sobre el huracán y exhortó a los directivos de entidades y organismos, así como a la población, a tomar todas las medidas preventivas. Todos los territorios deben evaluar, tal y como hemos indicado ya, lo que está previsto en los planes para enfrentar un fenómeno de esta magnitud. Con mayor énfasis, los territorios al sur, con costa sur, y el resto de los territorios con la lluvia y con el viento. En la reunión se conoció sobre la situación de los embalses que se encuentran a un 56% de su capacidad de llenado. Ante el complejo escenario epidemiológico, mayor debe ser la responsabilidad y el cumplimiento de las medidas adoptadas por la Defensa Civil. Las principales evacuaciones se realizarán en casa de familiares y amigos. Desde Santi Espíritus, Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Son las precisiones de último minuto que recibimos desde la provincia de Santi Espíritus. Y también los holguineros, como todos los cubanos, se preparan ante el previsible paso del sistema hidrometeorológico ELSA en medio de una compleja situación epidemiológica. Las lluvias serán el mayor impacto en Holguín tras el posible paso de la tormenta tropical ELSA, según trascendió en los primeros encuentros con la Defensa Civil del territorio. Ante ese posible escenario se refuerza la vigilancia hidrometeorológica de la provincia a la vez que se adoptan las medidas para la protección de la población y los recursos de la economía. La distribución de la canasta básica ya es una prioridad entre las medidas, así como el acopio de las producciones agrícolas en riesgo. Se indicó aquí la limpieza y eliminación de los escombros y se insistió en la importancia de seguir las informaciones de la Defensa Civil. Los planes de reducción de desastres ya se ponen en práctica con la mirada puesta en proteger las vidas humanas de los posibles daños de ELSA y de los estragos que todavía causa la COVID-19. Desde Holguín, Aliuban Moreira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La proximidad del huracán Elsa a nuestro país constituye otro desafío que debemos enfrentar desde la prevención, eliminando vulnerabilidades para atenuar sus efectos. Esa ha de ser, Diana, la primera tarea en este minuto, en un contexto epidemiológico bien complejo. Pero si adoptamos las medidas que conocemos y nos cuidamos como corresponde, podemos enfrentar sin lamentables consecuencias lo mismo al huracán Elsa que a la COVID-19. Así nos despedimos. Más informaciones en las emisiones de Canal Caribe y a las 8 de la noche en El Estelar. Tengan muy buenas tardes y cuídense mucho. Buenas tardes. Solidario con Cuba, ayer, hoy y siempre. Cuba no está sola. A más bloqueo, mayor solidaridad. Que sepan los imperialistas que la brigada no se quita. Que sepan los imperialistas que la brigada no se quita. Que sepan los imperialistas que la brigada no se quita. Cuba sí, bloqueo no. Cuba sí, bloqueo no.
supo de qué barrio, pero cuando todo estaba oscuro, ella llegó bajo la luz del alba. El proyecto nuestro se llama Cuenta Conmigo. Su nombre lo dice todo. Es para que aprendan la sociedad en sentido general a contar con la diversidad. Nuestros hijos, que son niños especiales, que son niños que nacieron con esa condición importante, que es una palabra que no nos gusta decir, pero para que todo el mundo pueda entender, pueda comprender